Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en el canal del conocimiento, que también es tu canal. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante dentro de la estadística, que es las tablas de frecuencia para datos agrupados. Por eso entonces vamos a trabajar con el Producto Interno Bruto expresado en millones de dólares en el Ecuador. Tenemos aquí un periodo desde el año 1965 hasta el año 2022. Entonces, para poder construir esta tabla de frecuencia para datos agrupados, primero tenemos que saber cuántos datos tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí yo antes ya había puesto estas etiquetas de totales de datos donde voy a trabajar. ¿Cómo lo hago? Voy a función de X, escribo la palabra contar o la función contar, doy clic en ir y pongo aceptar. ¿Qué es lo que hago? Simplemente sombreo desde el año 1965 los productos internos brutos hasta el año 2022 y ponemos aceptar. Aquí ya vemos que tenemos 58 datos. Luego tenemos que definir el número de clases, con cuánto vamos a trabajar. En este caso tenemos lo siguiente, con esta fórmula, ¿sí? De 1 más 3.322 por el logaritmo de base 10 por el total de datos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera, ponemos igual, ¿sí? Escribimos 1 más 3.322 por el logaritmo. Escribimos la palabra log en funciones, ponemos it, damos aceptar por el total de datos, que son 58 en base 10. ¿Ya? Y ponemos aceptar. Vemos que tenemos alrededor de 6.08, quiere decir que tenemos para 6 clases, en este caso, ¿no? Para poder completar las 6 clases, ¿sí? Tenemos que hallar primero el rango. ¿Cómo hallamos? Es una simple diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que hallar el valor mínimo. De la siguiente manera, vamos al FDX, escribimos la palabra min, que es la función que me va a permitir determinar el valor mínimo de una serie de datos que no los tengo ordenados, en este caso, ¿no? Pongo a aceptar y simplemente sombreo desde el año 1965 hasta el año 2022 los productos internos brutos del Ecuador. ¿Ya? Y ponemos aceptar. Hemos determinado que el Producto Interno Bruto expresado en millones de dólares es de $2.379. Asimismo, tenemos que determinar el valor máximo. Escribimos la palabra max o la función max. Vamos a ir, aceptamos y sombreamos nuevamente todos nuestros datos. Una vez sombreados todos estos datos, podemos determinar el valor máximo o el producto máximo del Producto Interno Bruto expresado en millones de dólares. En este caso tenemos que es de 116.589 millones de dólares. Asimismo, una vez determinado estos valores máximo y mínimo, yo ya estoy en capacidad para desarrollar o calcular el rango de la siguiente manera. Pongo igual, simplemente resto el valor mínimo menos el valor máximo. Aceptar. Y finalmente tenemos la amplitud. La amplitud es la división entre el rango calculado para el total de clases calculadas. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos igual y dividimos el rango dividido para total de clases. Vamos a aceptar y vemos que hay una amplitud de 18.773 millones de dólares de Producto Interno Bruto. ¿Para qué nos sirve esta amplitud? Es para poder determinar el límite superior. Ahora, una vez obtenido estos datos, yo ya puedo ir completando o empezar a completar o construir mi tabla de frecuencias. Siempre vamos a empezar con el valor mínimo. Con el valor mínimo, ¿sí? El que hemos calculado o determinado. Ponemos igual y este valor. Límite superior. El límite superior va a ser construido de la suma del valor inferior más la amplitud. Le damos a aceptar. Luego tenemos que construir la segunda clase. Recordemos que salió para hacer 6 clases. Entonces vamos a la segunda clase, que es que deberíamos empezar
desde el límite superior anterior, ¿sí? Va a ser ese límite inferior de la segunda clase más la amplitud. Ya, como ese valor lo vamos a usar siempre, lo vamos a bloquear, ya en mi caso con F4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Simplemente tenemos el valor inferior, ahora tenemos que hallar el valor superior, que es la suma del valor inferior más la amplitud. Y bloqueamos solo la amplitud. Vamos a aceptar. Una vez obtenido estos valores, yo ya puedo simplemente arrastrar la fórmula, control C, ¿sí? Y arrastro hasta la sexta clase, que es lo que hemos calculado. Quiere decir que tenemos ya los productos internos brutos inferiores y superiores, ¿sí? Y vemos que el valor límite superior es de 114.982 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Si ustedes se dan cuenta, este límite superior y aquí tenemos el máximo, ¿sí? ¿De cuánto? De 116.586. Quiere decir que nosotros podemos ampliar una clase más. Entonces, en otras palabras, para el valor, para estadística, ¿sí? Solamente el número de clases lo redondeamos a su máxima expresión. Bueno, en este caso sería 7 clases. Ponemos igual la anterior y vemos que ya tenemos que automáticamente el límite superior, ¿no? Entonces hemos determinado 7 clases. Solamente para el número de clases lo redondeamos a su máxima expresión, pues no. Una vez obtenido límite superior e inferior, podemos sacar o calcular las marcas de clases, que no es nada más la suma de ambos límites dividido para 2. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera: ponemos igual, abrimos paréntesis, sumamos límite inferior más el límite superior dividido para 2. ¿Ya? Y esto simplemente lo arrastramos hasta la clase número 7. Luego nos indica que tenemos que calcular o determinar la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Son los valores que se encuentran dentro de cada clase, o sea, dentro de 2.339 hasta 21.112 millones de dólares. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de la siguiente manera lo hacemos. Entonces, esto sería así, pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Es ordenar los valores de menor a mayor. Sombreamos estos valores, ¿sí? Vamos a datos, ponemos aquí de la Z a la A, o sea, de ordenar de menor a mayor. ¿Sí ven? De menor a mayor. Nos sale esta leyenda, dice continúe con la selección actual o ampliaremos la selección, ampliémosla para que nos cojan con los años. ¿Ya? Y vemos que hemos ordenado el valor mínimo de 2.339 y el valor máximo, el PIB, es de 116. Entonces tenemos para la primera clase que dice desde 2.339 hasta 21.112 millones de dólares. ¿Qué hacemos? Seguimos sombreando hasta antes de 21.112,90 centavos. Aquí estamos. Miren. Hasta 20.059 millones de dólares. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuántas clases tenemos aquí? Simplemente son para distinguir, le ponemos un pequeño color para saber que eso es lo que vamos a sumar. ¿Cuántas tenemos? Simplemente ya podemos contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O sea, tenemos 30 Producto Interno Bruto dentro de la primera clase. Si escribimos el número 30. ¿Sí ven? Asimismo,
Dice, ¿desde dónde? Desde 21.112 hasta 39.000. En este caso, como nosotros sabemos que hemos terminado aquí y aquí está el 22, sombreamos desde el 22.000 hasta 39.886. Buscamos esos valores. ¿Sí ven? 39.886. Hasta 39.800. Aquí estamos, 35. Le pintamos de otro color para poder verlo, distinguir. Y contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Entonces, sabemos que tenemos 10 datos. Vamos para la tercera clase. Desde 39.000 hasta 58.660. Busquemos esto. Hasta 58.660. Aquí está. Miren. ¿Sí ven? Sombreamos. Para poderlo distinguir, le ponemos de otro color. Y vemos que tenemos 3 datos. Y escribimos el número 3. ¿Ya? Así también, ¿qué nos dice? Desde 58.660 hasta 77.434. 77.474. Mira, ahí tenemos. Y sombreamos. ¿Ya? Ahora, pues no estoy contabilizando porque de pronto uno puede equivocarse al contar. Podemos usar nuevamente la función contar. Escribimos la palabra contar, damos clic en ir, clic en aceptar y sombreamos solamente lo que hemos encontrado, o sea, esto de aquí, miren. Sombreamos y nos da la cantidad, o sea, 33, ¿sí ven? Ahora tenemos, de esa manera nosotros nos podemos asegurar de que no nos podemos pasar ni contabilizar un dato menos. Ahora dice que tiene que ser hasta el 96.208. Vamos. Ahí estamos, miren. 96.208, que está por debajo de esto. Le ponemos otro colorcito para poderlo distinguir. Y así mismo usamos la función contar. Vamos a la función contar. Y ya la tenemos ya marcada porque la hemos usado, la vamos a aceptar y sombreamos lo que hemos determinado. Y dice que tenemos 4 datos. ¿Sí ven? Ahora hasta 114.982. 114.000 hasta aquí. Miren, ¿sí ven? Le ponemos otro colorcito para poderlo distinguir. Y usamos la función contar nuevamente. De esta manera nosotros nos aseguramos de contabilizar correctamente las frecuencias absolutas. ¿Ya? Y aquí tenemos 7 datos y finalmente tendríamos un dato. ¿Sí ven? Es el último que está dentro de esta clase. Escribimos en este caso el número 1. Aquí nos tiene que salir la misma cantidad de datos como acá. Entonces, ¿sí ven? Entonces, al salir la misma cantidad de datos, quiere decir que hemos determinado correctamente las respectivas frecuencias absolutas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho en este momento. ¿Ya? Entonces, tenemos esto de aquí y vemos que esto tiene que salir igualito. ¿Ya? Por eso aquí les pongo una flechita para que se den cuenta que tiene que salir igual. Ahora, una vez determinado la frecuencia absoluta, vamos a calcular la frecuencia relativa, que es la división de la frecuencia absoluta, de cada frecuencia absoluta, para el total de datos. O sea, en este caso, 58. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, ponemos igual, ponemos la primera frecuencia absoluta de la primera clase y lo dividimos por el total de datos. Y lo bloqueamos porque ese mismo valor nosotros lo vamos a usar para el resto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos
¿Sí ven? Volvemos a hacer el cálculo para que lo vean. Tenemos igual la frecuencia absoluta dividido para el total de datos. ¿Ya? Y lo bloqueamos. Le damos a aceptar. Ahora, esto lo único que hacemos es arrastrar hasta la séptima clase. Ya. Esto también tiene que tener una sumatoria y me tiene que salir 1. Tenemos 1. Ahora hacemos la frecuencia acumulada absoluta. Ya está de aquí. Siempre la primera clase va a ser, siempre la primera frecuencia acumulada va a ser igualita al de la primera clase. O sea, ponemos igual a este 30. Y desde la segunda en adelante es la sumatoria de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta actual. Y así, una vez ya obtenido esa fórmula, arrastramos hasta el final, pues, ¿no? Y vemos que nos sale 58 datos. Quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. ¿Sí ven? Ahora el peso. ¿Cuál es el peso? No es nada más que el porcentaje de la frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces simplemente es igual esto por 100 y arrastramos hasta el final. ¿Ya? Y si esto lo sumamos, nos tiene que dar 100%. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Hemos construido la tabla de frecuencia para datos agrupados. Espero que les haya servido bastante y así pueden seguir viendo los otros programas que vamos a realizar. En la próxima clase vamos a trabajar con tablas de frecuencia para poder calcular la asimetría y la cortosis. No te olvides darle like, suscríbete a mi canal y comparte esta información a tus otros amigos. Nos vemos. Chao.